Bueno, y con todos estos hechos ocurridos últimamente, lamentables, con lo que le pasó al candidato conocido Fernando Villavicencio, la comunidad internacional condena este acto cruel contra una persona, más allá de su ideología, de su tendencia política. Creo que es muy, muy triste. Mandatarios de la región y representantes de organismos internacionales condenan, consideran que este tipo de actos son un ataque directo a la democracia. El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido esta tarde del 9 de agosto del presente en Quito, levantó una ola de rechazo internacional a la violencia y a ataques a la democracia en el país. La Unión Europea y la ONU, también la OEA, condenaron en los términos más enérgicos el asesinato de Villavicencio y señalaron que este trágico acto violento es también un ataque contra las instituciones y democracia del Estado. También el sistema de las Naciones Unidas condenó enérgicamente el atentado. Las Naciones Unidas en el Ecuador hacemos un llamado a investigar este crimen para que esto no pueda volver a suceder y que no quede impune, sobre todo, y además a redoblar esfuerzos para detener una ola de violencia que lamentablemente afecta a todos. Apuntó además que lo acontecido es una agresión al sistema democrático. Envió condolencias a la familia y simpatizantes de Fernando Villavicencio y además reiteró su llamado a la paz. La misión de observación electoral de la OEA se unió a la consternación y el dolor del pueblo ecuatoriano ante este salvaje asesinato de Villavicencio y condenó enérgicamente el trágico acto de violencia que atenta contra personas individuales, socava instituciones y atenta contra este proceso democrático. También recordó además que la seguridad de los candidatos, todos y cada uno, es fundamental para mantenerse la confianza en el sistema democrático y asegurar que estas voces de todos podamos ser escuchados y escuchadas de manera libre y sin temor. El secretario de la OEA, Luis Almagro, de su parte, señaló además que enemigo de la democracia es el crimen organizado. Lo hizo al inicio de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA en Washington, donde agregó que este organismo está dispuesto a centrar sus esfuerzos para asegurar el Estado de Derecho en el Ecuador. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, asimismo aseguró que la violencia contra estos representantes de políticos es una serie de amenaza al proceso electoral. Es terrible este terrible asesinato que ha dejado a muchas personas consternadas y de luto dentro de y fuera del Ecuador. Subraya los retos a los que se enfrenta el país y su población en medio de esta violencia. Indicó además el alto comisionado en un comunicado. Tork pidió además a las autoridades ecuatorianas que la investigación del asesinato sea transparente, exhaustiva e independiente, y les instó también a que refuercen las medidas de protección a candidatos políticos, todos y cada uno, funcionarios públicos e incluso periodistas. Esta oleada de mensajes: Panamá, Costa Rica, República Dominicana, fundadores de Alianza para el Desarrollo de la Democracia, condenaron este preocupante asesinato y además se pide que se garantice la seguridad de todos los aspirantes a la primera magistratura de ese país. Los integrantes de esta alianza, a la que también pertenece Ecuador, expresaron además su solidaridad al gobierno y pueblo del Ecuador ante esta preocupante situación del asesinato a Villavicencio, una acción que comprometió la vida de otros ecuatorianos presentes.
El gobierno de Estados Unidos también afirmó que el asesinato de Villavicencio supone un ataque descarado contra la democracia y el Estado de Derecho en el Ecuador. Altos funcionarios del gobierno de Joe Biden, por ejemplo, como su asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, el secretario de Estado, Anthony Blinken, y además el encargado de Latinoamérica en la cartera de Exteriores, Brian Nichols, condenaron el asesinato de Villavicencio. El último incluso dijo que Estados Unidos estaría preparando para apoyar a las autoridades locales para llevar a los perpetradores de este acto atroz ante la justicia. Representantes de países como Guatemala, España, Colombia, Brasil, Bolivia, entre otros, también se expresaron su rechazo a este deplorable suceso, al asesinato del candidato a las elecciones presidenciales del Ecuador, Fernando Villavicencio, y además expresaron sus más sentidas condolencias a sus familiares y partidarios. Además, se mostraron solidarios con Ecuador, cuya democracia está en riesgo por la ola de violencia. Estos hechos, sin duda, Villavicencio fue asesinado cuando salía del Coliseo del Colegio Anderson en el norte de Quito al terminar un mitin de campaña con miras a los comicios generales. Los ecuatorianos llegaríamos a las urnas luego de que el jefe de Estado, Guillermo Lasso, disolviera en mayo pasado la Asamblea Parlamento de mayoría opositora en momentos en que ésta se disponía a debatir y a votar un posible destitución por presunto peculado, malversación, dices así, cargo que el gobernante rechazaba. Al disolver el Parlamento, Lasso aplicó la llamada muerte cruzada, contemplada en la Constitución, y forzó la convocatoria a elecciones extraordinarias para designar a quien terminaría el periodo para el que él fue elegido, es decir, hasta mayo 2025. La defensa y las Fuerzas Armadas garantizan mano dura contra sicarios y terroristas. Lasso pide ayuda al FBI. Asimismo, el ministro de Defensa, Luis Lara, hizo un pronunciamiento e informó de este despliegue de militares de todo el país. En todo el país, el presidente Lasso pidió apoyo al FBI. El general Luis Lara, servicio pasivo, el ministro de Defensa, hizo un rápido pronunciamiento sobre este caso, la seguridad de las votaciones, y también llamó a la unidad nacional en contra del crimen. Esto luego de que las declaraciones de estado de excepción en todo el país se dieran. Lara, acompañado del alto mando militar, dijo que el Ecuador está de luto y que además las mafias le han declarado la guerra al Ecuador hace rato. Por esto, las Fuerzas Armadas responderán con todo su poder para enfrentar a estos asesinos, cómplices, financistas y protectores. Siguió además que las Fuerzas Armadas han iniciado el despliegue inmediato en todo el territorio ecuatoriano para la presencia de Fuerzas Armadas en cada ciudad, en cada parroquia, y ahí permanecer hasta la conclusión del proceso electoral. Y después, así, ofreció la garantía de que la seguridad está garantizada para las votaciones presidenciales del próximo 20 de agosto. El voto de los ecuatorianos será la mejor respuesta a las mafias y a sus aliados. Votemos con conciencia. Vamos a actuar con mayor decisión y patriotismo. Pueden estar seguros que el personal militar actuará con mano dura contra sicarios y terroristas. Finalizó además con un llamado a la unidad. El país enfrenta una batalla decisiva para la paz entre las brutales amenazas del crimen transnacional, el narcotráfico y el terrorismo. El presidente Lasso pide ayuda al FBI. El presidente Lasso informó además a través de un mensaje a la nación en redes sociales que solicitó apoyo al FBI para la investigación de este asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. La Agencia Federal de Investigación e Inteligencia de Estados Unidos aceptó la petición y
en las próximas horas una delegación llegaría al país.